Telepatía. Coincidencia de pensamiento o sensaciones entre personas generalmente distantes entre sí. Siempre supe que no era como los demás, aunque de niño no tenía las palabras para explicarlo. Al principio pensé que todo el mundo oía lo mismo que yo. Ese murmullo constante, como un zumbido bajo la piel. Tenía 6 años cuando lo confirmé. Estaba en la cocina con mi madre, dibujando en una hoja manchada de jugo. Ella me miró y pensé, con claridad absoluta, va a decirme que no raye la mesa. Y lo hizo. Pero no fue eso lo que me asustó. Fue que yo ya había escuchado el pensamiento antes de que abriera la boca, completo, con su cansancio y su fastidio, como si me lo hubiera susurrado directamente dentro de mi cabeza. Probé de nuevo. Pensé en otra cosa. Me concentré. Y escuché. Así empezó. En la escuela era fácil. Demasiado fácil. Los otros niños eran ruidosos por dentro, incapaces de callar. Sabía quién mentía, quién copiaba, quién tenía miedo. Sabía cuándo la maestra iba a llamar a alguien al pizarrón segundos antes de que lo hiciera. Los exámenes dejaron de ser un reto. Bastaba con rozar la mente del chico listo que se sentaba adelante y copiar sus respuestas antes incluso de que las escribiera. Nunca lo vi como algo malo o nocivo. No al principio. También estaba ella, claro. La chica que me gustaba. Sentada 2 filas atrás, fingiendo leer, escuchaba lo que pensaba cuando me miraba sin querer. Con el tiempo llegué a la apresurada conclusión de que yo era el único. Nadie más parecía escuchar nada. Pregunté, con cuidado, haciendo comentarios vagos. Nadie respondía. El mundo interior de los demás estaba completamente expuesto, solo para mí. A los 17 años el zumbido se hizo más fuerte. Ya no tenía que concentrarme tanto. Los pensamientos llegaban solos, como corrientes de aire. Y con ellos vinieron cosas nuevas. No solo sabía lo que pensaban, a veces sabía lo que iban a hacer. O lo que habían olvidado. Una vez pensé muy fuerte cállate mirando a un compañero que no dejaba de hablar, y se quedó mudo unos segundos, con los labios moviéndose sin sonido. Me asusté. Dejé de intentar eso, tratando de convencerme a mí mismo que fue tan solo una coincidencia. Años más tarde, me puse a estudiar enfermería porque creí que ahí podría hacer algo bueno con mi particular habilidad mental. Me gustaba la idea de cuidar y ayudar a los más vulnerables. Terminé trabajando como asistente de enfermero en un hospital público, mientras seguía estudiando. Turnos largos, manos siempre oliendo a desinfectante, cambiando sábanas empapadas, pañales y dando de comer a pacientes que ya no podían sostener una cuchara. Algunos pacientes no hablaban, ya sea por derrames, estados vegetativos, entre muchas otras condiciones. Los médicos decían que no había respuesta, que no había nadie del otro lado. Pero yo sabía que no era así del todo. Porque cuando me acercaba a ellos para acomodarles la almohada y limpiarles la boca, los escuchaba, no con palabras. Obviamente, a través de pensamientos. Un paciente llevaba meses sin pronunciar un sonido. Mientras le cambiaba las sábanas, escuché cómo deseaba beber agua con desesperación, tomé un vaso con agua y una pajita y le di de beber cuidadosamente, cuidando que no se ahogara. Incluso el paciente más vegetativo podía soltar pensamientos vagos de vez en cuando. Todos excepto cierto paciente. Miles. Miles llevaba tanto tiempo en el hospital que el personal ya no hablaba de él como una persona, sino como una constante. El de la habitación 314, el que siempre vuelve, el DNR. 57 años, según el expediente. Ciego. Tetrapléjico. Daño neurológico severo. Respiración asistida. Alimentación por sonda. 3 meses seguidos entrando y saliendo del piso. No tenía familia ni amigos que lo visitaran. Pese al desprecio discreto de mis compañeros hacia Miles. Yo procuraba cuidarlo de la manera más humana y compasiva posible siempre que me tocaba cuidarlo. Me encargaba de la higiene, cambio de sábanas, acomodarlo para evitar llagas, etc. Su cuerpo era liviano y frágil, como si fuera a romperse al mínimo descuido. Los médicos hablaban frente a él con una frialdad que yo conocía bien.
no responde a estímulos, pronóstico nulo. Si entra en paro, no se resucita. La primera vez que intenté leer su mente, no encontré nada. Con otros pacientes en condiciones similares siempre había algo: confusión, miedo, o recuerdos vagos. Con Miles, no. Era como asomarse a un pozo sin fondo. Oscuro y silencioso. Lo intenté varias veces, en distintos turnos. Nada. Ni una imagen. Ni una emoción. Ni siquiera dolor. Y entonces pensé, sin malicia, cabe aclarar, que quizá lo mejor para él era simplemente morir. Fue una idea breve. Un pensamiento práctico. Lo había visto antes. Cuerpos que seguían funcionando solo por inercia, por tubos y protocolos. Entonces lo escuché. No, la palabra no sonó como un pensamiento vago. Fue clara y evidente. Más cercana que cualquier voz que hubiera escuchado antes a través de la telepatía. No vino del fondo, ni del exterior. Apareció en medio de mi cabeza, ocupando un espacio que no sabía que existía. Me quedé inmóvil. Sentí un frío seco recorrerme la nuca. Busqué alrededor, por reflejo, como si alguien hubiera hablado en voz alta. La habitación estaba en silencio, salvo por el monitor cardíaco marcando su ritmo lento y constante. Traté de localizar la voz. «Hola», susurré, sintiéndome ridículo. No hubo respuesta. Durante días pensé que había sido una alucinación. Fatiga o estrés. Volví a intentarlo durante un turno extra, de noche, mientras le limpiaba el rostro. Me concentré con cuidado. «Si estás ahí», dije con mi cabeza, «dime algo. Lo que sea». No hubo respuesta alguna. Quizá no era nada del otro mundo. Quizá, por primera vez en mucho tiempo, Miles había pensado algo lo suficientemente fuerte como para que yo lo escuchara. Eso me repetía mientras le cambiaba las sábanas esa noche. Trabajaba en automático, con movimientos que el cuerpo ya conocía de memoria. Levantar un poco el torso, deslizar la tela limpia, evitar los tubos. No estaba intentando leer su mente. De hecho, estaba haciendo un esfuerzo consciente por no hacerlo. Entonces lo escuché otra vez. «Tienes una mente muy ruidosa». Fue una frase completa, solté la sábana. El monitor no cambió. Su rostro seguía inmóvil, los ojos blancos perdidos en ningún lugar. Nada en su cuerpo indicaba que acababa de suceder algo imposible. «Miles», pensé, esta vez con intención. Hubo una pausa. No un silencio vacío, sino uno evaluador, como si alguien decidiera si valía la pena responder. «Discúlpame», dijo finalmente. «No quería asustarte, muchacho». Tragué saliva. Me apoyé en la baranda de la cama para no caer. «¿Eres como yo?». La respuesta llegó más rápido. «Sí», respondió. «Bueno, más o menos, tú no necesitas estar conectado a tubos para vivir». Sentí una presión detrás de los ojos, como cuando se contiene el llanto. Miles de preguntas querían salir al mismo tiempo, pero solo una se impuso. «¿Por qué no intentaste comunicarte antes?». Una sombra de algo parecido a ironía rozó su pensamiento. «Porque no lo necesito. No tengo nada más que hacer». Solo esperó el descanso eterno. «Estoy muy cansado, ¿sabes?». Y entonces, sin que yo lo pidiera, me mostró fragmentos. No imágenes claras, sino sensaciones filtradas. Manos ásperas cambiándolo con prisa, pensamientos de mis compañeros cada que les tocaba hacerse cargo de él. «Huele mal otra vez no entiendo por qué sigue aquí todo eso, día tras día. Sin cuerpo que huya. Sin forma de gritar». La comprensión me cayó encima como un peso muerto. Miles no estaba inconsciente. No estaba ausente. Estaba escondido. Había elegido la oscuridad porque la alternativa era escuchar el desprecio, la lástima mal disimulada, la decisión silenciosa de que su vida ya no valía el esfuerzo. «Tú eres distinto», añadió. «No gritas por dentro. Pero tampoco sabes callar». Sentí vergüenza. Pensé en todas las veces que había juzgado pacientes sin decirlo en voz alta, creyendo que eso bastaba. «Lo siento», pensé. «De verdad». Hubo otra pausa. No supe qué más responder. Terminé de acomodar las sábanas en silencio, con manos temblorosas.
Antes de irme, me detuve en la puerta. Miles, pensé. ¿Quieres que vuelva a hablar contigo? Su respuesta fue casi un suspiro. Mientras puedas escucharme. Sí. Y a partir de entonces, cada turno que me tocaba con Miles, dejaba de sentirse como trabajo. Era como una visita a un familiar lejano. Una pausa extraña dentro del hospital. Mientras le cambiaba las sábanas, le daba de comer o simplemente me quedaba sentado a su lado fingiendo revisar el expediente, hablábamos. Miles. Pensaba despacio, sin prisa alguna. Me contó que sus poderes habían aparecido temprano, igual que los míos. Que al principio creyó que todos eran así y que el mundo simplemente fingía no oírse unos a otros. La universidad fue sencilla para él. Demasiado. Se graduó sin esfuerzo, invirtió bien, tuvo suerte, o algo que se le parecía. Hizo una pequeña fortuna que le permitió dejar de trabajar joven. Pero el dinero nunca fue el punto. Miles me dijo una noche. Si existimos tú y yo, debe haber más. Me contó de sus viajes a Europa, Asia, Sudamérica hasta Australia. Ahí conoció a Marta. Miles no necesitó describirla demasiado. Bastó con el peso emocional con el que la pensaba. 16 años menor. Artista. Hippie. Un alma libre. Al principio hablaban como cualquiera. Risas, preguntas torpes, noches largas. Hasta que un día, sin avisar, ella le respondió con la mente. Y a partir de entonces, el mundo exterior empezó a sobrarles a tal punto que dejaron de comunicarse oralmente. Era perfecto, me dijo Miles. Vivían conectados incluso cuando no estaban juntos presencialmente. Marta pintaba mientras él pensaba en ella. Él caminaba por la calle sintiendo su risa desde kilómetros de distancia. A veces despertaban al mismo tiempo, con la misma idea, el mismo impulso. Eso suena hermoso, le decía a Miles, y él reía nostálgico. Miles también empezó a enseñarme cosas que yo mismo desconocía de la telepatía. Decía que la telepatía no era solo un oído abierto, sino un músculo. También servía para defenderse, me explicó una vez. Me habló de presionar. De controlar el ritmo cardíaco. De cómo la mente podía llegar a ser un arma letal y destructiva. No pensaba ponerlo aprendido en práctica. Eso me repetía, hasta que lo hice. Fue una enfermera veterana. De esas que hablan de los pacientes como si no estuvieran ahí, que se burlan, que exageran el asco y tratan a sus compañeros como inútiles, menospreciando a todos a su alrededor. Mientras me ayudaba a mover a un paciente, después de convencerla, se puso a quejar del paciente, de su condición en las piernas, y también comenzó a quejarse de mí, que era un inútil que no podía hacer nada sin ella. Generalmente soy alguien muy tranquilo, pero todos tenemos nuestro límite, y yo ya estaba harto de esa enfermera. Sin pensarlo, hice lo que Miles me había enseñado. No empujé fuerte. Solo, apreté. Ella se llevó la mano a la cabeza de inmediato. Se tambaleó. Dijo que le dolía, que algo no estaba bien. Segundos después, la sangre empezó a salirle por la nariz, oscura, espesa. Gritó, hasta que alguien la sacó del cuarto. La jaqueca le duró hasta el resto del turno. Debo admitir que pese al susto inicial, me sentí satisfecho y poderoso, pero de inmediato llegó el remordimiento. Esa noche casi no dormí. Mide siempre tu fuerza, me dijo Miles. Cuando se lo conté, no sonaba decepcionado. Sonaba preocupado. La mente aprende rápido. Más rápido de lo que deberías permitirle. También me enseñó cosas más pequeñas. Apagar pensamientos intrusivos, propios y ajenos. Crear silencios breves. Eliminar emociones cuando no querías sentirlas y sobre todo, fortalecer la telepatía. Concentración diaria. Ejercicios mentales. Disciplina. Si no entrenas te vuelves frágil. Solía decir Miles. Un turno, cuando ya habíamos tomado la costumbre de hablar como viejos conocidos, me atreví a preguntarle lo que llevaba tiempo preguntándome. ¿Qué te pasó de verdad? ¿Por qué te encuentras en este estado? El expediente luce un tanto confuso. Su mente se cerró de golpe. No del todo, pero lo suficiente para notar la resistencia. Pensé que no respondería. Marta. Respondió.
Y el nombre ya no tenía belleza. Me mostró otra versión de ella. No la artista libre, ni el alma libre, sino la mujer egoísta y ambiciosa bien escondida. Ella solo quería usarme. Al principio fueron empujones suaves, decisiones sugeridas, dudas que no parecían propias. Luego vino el dinero. Inversiones mal dirigidas, que no recordaba haber hecho. Firmas hechas en momentos de confusión. Amigos alejándose sin saber por qué. Bolsillos vacíos donde antes había estabilidad. Lo intentó, era muy poderosa pero no logró controlarme. Así que decidió destruirme cuando me di cuenta de sus intenciones. La telepatía no solo puede causar jaquecas como las que te enseñé, muchacho. Marta sabía de ataques lentos. Precisión quirúrgica. Mis órganos empezaron a fallar rápidamente y el dolor que infringía en mi sistema nervioso era insoportable. Atacó mi cerebro, mi visión, mi corazón, mi cuerpo. Yo interrumpí. ¿Y tú, qué hiciste al respecto, Miles? Me defendí. Respondió Miles. La había atacado de vuelta con todo lo que tenía. No la dejó escapar. No la dejó esconderse. Hizo mierda su mente y después detuvo los latidos de su corazón. Marta murió. Pero Miles tuvo la mala suerte de sobrevivir. Miré su cuerpo inmóvil, conectado a máquinas, reducido a funciones mínimas. Con el tiempo empecé a espaciar nuestras conversaciones. No fue de golpe. Simplemente, Miles empezó a insistir demasiado. Cada charla terminaba en lo mismo. Entrenamiento, disciplina, fortaleza mental. Ya no como consejo, sino como exigencia. Tu mente se está aflojando. Me decía. No puedes permitirte eso. Necesitas hacerla más fuerte. Al principio asentía, por respeto y deseos de fortalecer y hacer mejor uso de mis poderes. Después desviaba el tema. No quería parecer ingrato. Miles seguía siendo un hombre atrapado en una cama, sin nadie más que lo escuchara. Yo seguía ayudándolo con la misma paciencia de siempre, con la misma compasión. Le cambiaba las sábanas y le hablaba con cuidado. Nunca dejé de hacerlo. Solo dejé de abrirme. Eso pareció incomodarlo. No se enojó. No reclamó. Pero sentí algo nuevo en su presencia. Una atención constante, fija, como si su mente ya no descansara cuando yo estaba cerca. La última vez que hablamos de entrenamiento, me dijo que se estaba acabando el tiempo. No pregunté a qué se refería, asumí que hablaba de su tiempo de vida y continué mis labores. Esa misma noche llegué a casa agotado. Me dejé caer en el sillón y encendí la televisión sin pensar, buscando ruido que no fuera el mío. Un programa de comedia barata. Risas enlatadas y gente exagerando gestos que no sentía. Me estaba riendo, de verdad, cuando lo escuché. ¿Qué estás viendo? ¿Por qué no estás entrenando? El sonido no vino del televisor. No vino de afuera. Se formó dentro de mi cabeza con claridad. Sentí un latigazo de miedo. Me incorporé de golpe, el corazón martillándome el pecho. Apagué la televisión. El silencio llenó la sala como un líquido espeso. No, susurré para mí mismo. No puede ser. El hospital estaba a 25 minutos de mi departamento. Miles no podía moverse. No podía ver. No podía usar dispositivos. No había forma. Me levanté y caminé por la sala, como si mover el cuerpo pudiera sacarme eso de encima. Miles, pensé. Esto no está bien. Hubo una leve pausa. Descuida, muchacho, no estás alucinando ni nada, pese al estado deplorable de mi cuerpo, aún tengo el poder suficiente para hablarte desde el hospital, no te asustes. Sentí náuseas. Una presión suave empezó a formarse detrás de mis ojos. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. Cerré los ojos, intentando levantar las barreras que creía haber aprendido. Sal de mi cabeza, pensé, con una firmeza que no sentía. Solo quería asegurarme que estuvieras entrenando tu mente. Dijo Miles. Esa noche exploté. Ya basta. Pensé con toda la fuerza que pude reunir, esto ya me está dando miedo. No tengo privacidad. Ni siquiera en mi hogar. Sal de mi cabeza. Por favor. No hubo respuesta. Ni una palabra. El silencio fue peor.
Pasé la noche despierto, mirando el techo, escuchando mi propia respiración como si no me perteneciera. Cada pensamiento parecía demasiado alto. Cada recuerdo, una posible puerta abierta. Me levanté varias veces para revisar que la puerta estuviera cerrada, que las ventanas lo estuvieran también, sabiendo perfectamente que no era ahí donde estaba el problema. Cuando amaneció, estaba agotado y paranoico. Ya en el hospital, revisé mi asignación, esperando que no me haya tocado Miles otra vez, incluso pensaba renunciar y buscar trabajo en otro hospital si veía que me tocó Miles. Pero víctima de las ironías de la vida. Miles otra vez. Me molesté conmigo mismo por sentir rabia. Él no me había hecho nada malo realmente, solo era un pobre hombre solitario en su lecho de muerte. Respiré hondo y entré a su cuarto para tomar los signos vitales. También cambié las sábanas y revisé los tubos, todo en silencio. Entonces Miles habló. Lo siento. La frase fue suave. Cansada. Sin presión alguna. No había rastro de intrusión, solo tristeza. No respondí de inmediato. No quise asustarte. Continuó. Olvidé lo que se siente estar solo sin poder elegirlo. Cerré los ojos un segundo, apoyando la frente contra la baranda de la cama. Sentí algo hundirse en mi pecho. Miles continuó. Mi cuerpo ya se está apagando. Puedo sentirlo mejor que los doctores. No tengo a nadie. Nadie que me visite. Nadie que me recuerde como algo más que una cama ocupada. Nunca tuve la oportunidad de casarme y tener hijos. Mientras hablaba, su mente se abría de una forma distinta. No invadiendo. Invitando. Sentí recuerdos sueltos. El viento salado en Australia, manos manchadas de pintura, risas compartidas sin palabras. Una vida que no pudo ser. No puedo hablar. No puedo moverme. No puedo dejar nada atrás. Solo quería compartir algo, dijo. Sentir que no me disolví del todo. Que alguien me llevó consigo, aunque fuera un poco. Sentir que toda mi vida estudiando nuestra condición no fue en vano, y mis conocimientos adquiridos respecto a la misma valieron la pena. Me quedé quieto, con las manos temblando. No supe cuándo empecé a llorar. Toda mi rabia se desarmó de golpe, reemplazada por una compasión que dolía. Miles. No era un invasor. Era un hombre asustado, atrapado en un cuerpo que ya no respondía, aferrándose a la única cosa que todavía podía hacer. Pensar. No estás solo, le dije a través del pensamiento. Estoy aquí. Sentí un alivio tenue. Gracias. Respondió. Ese día me quedé más tiempo del necesario en su habitación. Antes de acabar el turno, mientras ajustaba por última vez las sábanas, Miles habló con una serenidad que me desarmó. Estoy orgulloso de ti, pensó. Has fortalecido tu mente más de lo que crees. Sentí un nudo en la garganta. Antes de morir, continuó, quiero mostrarte un último truco. Solo cierra los ojos. Me indicó. Respira despacio. Y piensa en la nada. Blanco. Sin formas. Sin ruido. Solo blanco. Obedecí. Cerré los ojos. Respiré. Pensé en el vacío. Entonces. Oscuridad. No oscuridad visual. Algo peor. Ausencia. Como si yo mismo hubiera dejado de estar. Intenté abrir los ojos. Nada. Intenté mover los brazos. No los sentí. Un dolor profundo, interno, sin forma, me atravesó. Desorientación. Terror puro. Y entonces lo escuché. Era mi voz. Pero no era yo. Muchas gracias, muchacho. Jamás creí que funcionaría. Intenté hacerlo con algunas enfermedades cercanas, pero no funcionó. Necesitaba reciprocidad. Descuida. Mi cuerpo está muy débil y frágil. Morirás muy pronto y todo habrá acabado. No tendrás que sufrir por mucho tiempo. No. Esto no puede estar pasando. Quise gritar, pero no podía. La comprensión llegó como un golpe seco. La mente. El maldito había intercambiado nuestras mentes. Y entonces, como castigo final y cruel, algo se abrió dentro de mi mente. Residuos. Fragmentos que Miles dejó. Vi a Marta. No como él la había contado. La vi asustada. Vulnerable.
sintiendo pensamientos que no eran suyos empujándola a hacer cosas que ella no quería, guiándola, moldeándola. Vi a un hombre obsesionado, justificándose, llamando amor al control absoluto. Vi cómo ella aprendió a defenderse porque no tenía otra opción. Cómo luchó. Cómo falló. Ella no quería su dinero. Ella quería ser libre de las manipulaciones e intentos de control de Miles. Miles. Por favor. Supliqué desesperado. Pero ya no había nada. Intenté buscarlo y atacar. Hacer lo que él me enseñó, pero fue inútil. Sentí cómo cerraba cada puerta de su mente con cuidado experto, negándome acceso. Grité por ayuda, mentalmente. Nadie respondió. Los demás no eran como nosotros. No podían escucharme. El cuerpo de Miles estaba muriendo, y ahora yo estaba muriendo con él. Cada pensamiento costaba más esfuerzo. Cada recuerdo se disolvía antes de terminar de formarse. Así que hice lo único que aún podía hacer. Me abrí. No con cuidado. No con técnica. Me abrí por completo. Extendí mi mente en todas direcciones, como un grito sin sonido, lanzando este mensaje a cualquiera que pudiera, quizá, escuchar. No sabía si había más como nosotros. Miles siempre dijo que debía haberlos. Aposté todo a esa posibilidad. Si estás escuchando esto, si algo de lo que acabo de pensar resuena en ti, entonces escúchame bien, Miles. No es ninguna víctima. Nunca lo fue. Aprendió a esconderse. A mentir. A esperar. Robó mi cuerpo. Mató a Marta por no entregarse a él. Y ahora está libre. Al día siguiente, incluso desde esta prisión de carne, escuché fragmentos sueltos de mis compañeras. Renunció el asistente del 314, dijo que ya no podía seguir Miles. En mi cuerpo, dejó el hospital sin despedirse. Sin ruido. Como siempre le gustó hacerlo. Sé que no se quedó cerca. Se habrá ido lejos. A otra ciudad. A otro país. Con una mente poderosa y peligrosa.